Hola, vamos a seguir calculando puntos de trabajo de transistores. Este vídeo es continuación de uno que vimos con un ejercicio que era un poco más sencillo que este y seguimos avanzando un poco en complejidad, pero sigue siendo sencillo, no preocuparnos. Si fuimos capaces de hacer el anterior, vamos a ser capaces de hacer este. Mirad, pretendo calcular el punto de trabajo, es decir, calcular la intensidad de base, la intensidad del colector y la tensión entre el colector y el emisor, y ha aparecido una particularidad que no aparecía en el anterior, que es que hemos añadido una resistencia en el emisor. Pero todo lo demás pues sigue funcionando igual. Yo tengo una única fuente de alimentación tanto para el circuito de la base como para el circuito del colector, y la idea de recordar es sencilla. Los voltios que pongo yo aquí se van a repartir por el circuito de la base entre los diferentes elementos que tengo, entre esta resistencia de base, entre la caída de tensión que haya entre la base y el emisor, y ahora entre la caída que haya en la resistencia del emisor. Parece que puede faltar algún dato, pero no os digo. La tensión, los voltios que hay entre la base y el emisor, no hay que efectuar ningún tipo de cálculos para conocerlos. Eso es una constante, eso es un dato de nuestro ejercicio, de nuestro problema. Pero ¿cómo es un dato? Si aquí no lo pone, recordad. Si no nos dicen nada, los valores usuales de tensión base-emisor son 0,6 voltios. Luego, con esas consideraciones previas, pues vamos a proceder a ir escribiendo la ecuación del circuito de la base, la ecuación del circuito del colector, y ya sabéis, luego el juego es sencillo. Hay unas cosas conocidas, hay otras que no sé, que son incógnitas, y voy a proceder a despejarlas. Recordar también una cuestión importante, es que en el transistor, en zona activa, que es donde pretendemos hallar este punto de trabajo, hay una relación entre la intensidad del colector y la intensidad de la base. Y esa relación es que la intensidad que va por el colector es la de la base multiplicado por la ganancia. La ganancia en nuestro caso es un dato, es un valor conocido, es una constante para ese transistor. Pues vamos a proceder. Recordar, partimos de aquí, y si vamos sumando todos los voltios que hay a lo largo del circuito de la base, nos tiene que dar los voltios que pone la pila, 12. Luego voy a escribir una ecuación y voy a decir que 12 va a ser igual a los voltios que hay aquí, más los que hay aquí, más los que hay aquí. ¿Cómo calculo yo los voltios que hay aquí? Recordar el valor de la resistencia por la intensidad que la recorre. El valor de la resistencia es RB, la intensidad que recorre esta resistencia va a ser la intensidad de la base. Los voltios que hay entre la base y el emisor decíamos que es un valor constante, un valor conocido, un dato, 0,6 voltios. Y continúo. Y vamos a ver los voltios que hay aquí. Pues los voltios que hay aquí también es sencillo. La resistencia por la intensidad que atraviesa esa resistencia. Resistencia en nuestro caso tenemos el dato 27 por I del emisor, la intensidad que va por aquí por el emisor. Pero atención al truco. Vamos a aprender un truco que se emplea muy habitualmente en este tipo de cálculos y que, aunque nos introduzca un cierto grado de inexactitud, no pasa nada. Nos movemos dentro de un margen tolerable si hacemos alguna aproximación que nos facilite el echar las cuentas. Mirad, sabemos que por el emisor de un transistor va a salir la intensidad que viene por la base y la intensidad que viene por el colector. Luego la intensidad del emisor será la intensidad de la base más la intensidad del colector, ¿verdad? Pero daros cuenta de una cosa. Si hay una amplificación muy grande, es muchas veces más grande la intensidad que viene por el colector que la que viene por la base. En nuestro caso, imaginaros, si vienen 100 miliamperios por el colector, vendría 1 por la base. Y por aquí saldrían 100
más 1, 100. El 1 frente a los 100 es una cantidad pequeñita. Es como si vamos a comprar a la tienda una cosa que cuesta 101 euros, sacas dos billetes de 50, mira, aquí tengo los 100 ahí que no encuentro el euro que se me ha escurrido por aquí, y te dice de la tienda, va, el euro déjale. En este caso, aunque nos parezca una chapuza y una exactitud, es muy frecuente en estos cálculos considerar despreciable la intensidad de la base frente a la del colector. Y yo voy a considerar que la intensidad del emisor es aproximadamente igual a la del colector. Bien, yo escribo mi ecuación y digo que V sub PB, en este caso es V sub CC, porque no hay más que una pila. Recordamos, llamamos V sub PB a la pila del circuito de la base, V sub CC a la pila del circuito del colector, pero si no hay más que una, pues es la que hay. Mirar, RB por IB, como decíamos, resistencia a la base, pues la intensidad que la recorre, que es A y B, más V sub B, que son los voltios que habrá aquí, que recordar es una constante, más RE, la resistencia por la intensidad que la recorre, por I sub E. ¿Vale? Pero aquí vamos a aplicar el truco, el almendruco. Vamos a ver. Es que si no, fijaros, tengo aquí una ecuación, pero en esta ecuación va a haber varias cosas que yo no sé. La intensidad de la base va a ser una incógnita y la intensidad del emisor también era otra incógnita. Pero atención, lo podemos simplificar mucho más. Como os decía, la intensidad del emisor es aproximadamente igual a la intensidad del colector. Aunque sea un poco más grande, pero como la diferencia es pequeñita porque es muy grande la corriente del colector con relación a la del emisor, pues considero que prácticamente son iguales. ¿Vale? Esta es una aproximación válida para los cálculos. En realidad no estamos haciendo una trampa ni una chapuza muy grande. Esto es una cosa que se estila mucho cuando estamos calculando el punto de trabajo. ¿Vale? Y bueno, pues vale. Pero entonces yo tendría aquí en esta ecuación dos incógnitas. La intensidad de la base es una incógnita que no sé. Y si aproximo la intensidad del emisor a la del colector, pues cambiaría la intensidad del emisor por la del colector. Pero tampoco la sé. Tendría dos incógnitas. Atención. En realidad no. ¿Hay alguna relación entre la intensidad de la base y la intensidad del colector? Sí. Cuando estoy en zona activa, la intensidad del colector es la de la base por la ganancia. Luego, la intensidad del colector, yo sé que va a ser la de la base por la ganancia. Pues en el sitio donde iba a poner yo la intensidad del emisor, como es aproximadamente igual a la del colector, pues pongo esta expresión. Es intensidad de la base por la ganancia. Pongo yo ahora mi formulilla, mi ecuacioncilla de esta manera, y ahora que antes parecía que había un lío grande y había un montón de incógnitas, había un montón de cosas que no sabía y iba a ser dificilísimo, pues vemos que solo va a haber una cosa que es desconocida, que es la intensidad de la base. Todo lo puesto en función de la intensidad de la base y todo lo demás son datos conocidos. Lo veremos ahora. Vamos a poner en lugar de letras, en mi expresión, los datos numéricos que yo conozco. Vamos a ver que solo me queda una incógnita, procedo a despejarla y ningún problema. Todo va a ir sobre ruedas. Los voltios de la pila, 12. El valor de la resistencia, 125 kiloohmios, 125 miliohmios por intensidad de la base, más la V sub BE. Es un dato, una constante, hemos dicho, 0,6, más RE, que son 27 ohmios, por I sub P, que no sé lo que vale, por la ganancia, que es un dato, 100. Bueno, mi única incógnita es la intensidad de la base, pues nada, hago la ecuacioncilla y procedo a despejarla. Voy trabajando un poco la ecuación, agrupando todo lo que tiene I sub B, sacando el factor común, moviendo un poco lo que sé de matemáticas y vamos a llegar a despejar IB y me sale, ¿qué es esto? 0. Veis que salen unos números como muy atípicos comparado con los valores que estabais acostumbrados hasta ahora, porque salen valores muy pequeños. En otro tipo de cálculos los valores salen como más redondos, como con números más enteros, pero las intensidades que hay en un transistor son tan sumamente pequeñitas que salen valores de este estilo. Y veis que aquí sale 0,0000897 amperios.
que bien yo lo voy a utilizar con su unidad de amperios para otros cálculos posteriormente, pero dicho así, hace como muy feo, 0,0000. Entonces eso lo voy a referir a un submúltiplo, que es el microamperio, que es 1.000.000 de veces más pequeño que un amperio. Multiplico esto por 1.000.000 y obtengo esto, 89,27 microamperios. Bien, yo continúo mis cálculos, ya he exprimido el circuito de la base, ahora voy con el circuito del colector. Recordar, estos voltios van a ser igual a los voltios que hay aquí, más los que hay aquí, más los que hay aquí. Pues procedo. Recordamos, ahora la I sub C ya no es una incógnita, porque si sé la intensidad de la base, lo multiplico por la ganancia y obtengo este valor. ¿Veis? 0,008927 amperios. Si lo quiero expresar de otra manera, que no sea 0,0, pues multiplico eso por 1000, lo paso a un submúltiplo que son miliamperios y lo expreso, lo digo en miliamperios, 8,927 miliamperios. Pero recordar, en la ecuación siguiente, para obtener el valor V sub C en voltios, las intensidades he de ponerlas en la ecuación en amperios, para que el resultado de V sub C me salga en voltios. Bueno, escribo la ecuación del circuito del colector, perdón, del colector, y estos voltios serán los que hay aquí, esta resistencia por la intensidad que la atraviesa, por I sub C, más los voltios que hay aquí, V sub C, que no sé cuáles son, es lo que quiero calcular, y la intensidad que va por aquí es la intensidad del emisor, pero recordar, la aproximábamos a la intensidad del colector y tomamos la intensidad del colector para hacer los cálculos. Pues esa intensidad del colector por el valor de esta resistencia, que tenemos RC por IC más V sub C más R por IC, aunque en realidad es la intensidad del emisor, yo lo aproximo y digo que es casi igual, aproximadamente igual a la del colector. Ahora sustituyo aquí los valores numéricos que conozco y la única cosa que no sé yo es V sub C. Pues nada, un poquitín le damos a las matemáticas, hacemos las cuentas oportunas y venga, ánimo adelante, que ya lo tenemos. No asustarse, ya os digo, porque salgan estos números que parecen tan raros, porque es cierto, salen valores muy pequeños en las intensidades del transistor. El transistor a intensidades pequeñitas, sobre todo en la base, que con una intensidad muy pequeñita yo gobierno todos los receptores que acopla ese transistor. Hago la cuenta y obtengo ahí 10,8 voltios. Pues ya tengo mi punto de trabajo. Mi punto de trabajo, que era la intensidad de base, la tengo calculada. Acordaros, hemos calculado hace un momento, la intensidad de la base era 89,27 microamperios. La intensidad del colector, que son 8,927 miliamperios, y V sub C, la tensión que hay entre el colector y el emisor, que son 10,8 voltios. Pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo y que con estas explicaciones os haya traído un poco de claridad y abordéis la resolución de este tipo de problemas con seguridad y con valentía, porque en realidad no es tan difícil como podría parecer en un principio. Si nos fijamos un poco, vamos razonando paso a paso lo que hacemos y en realidad, pues, si hacemos las cosas bien y con cuidado, pues todo tiene que salir bien. O sea que os animo a que intentéis calcular estas cosillas en los transistores y no tener miedo, que seguro que si lo hacemos con interés nos va a salir todo bien.